La siguiente presentación busca realizar un análisis respecto de la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, con la idea de evidenciar ciertos aspectos relevantes, ¿cierto? Que nos ayuden a comprender el conflicto presente en la obra, la relación con el contexto también de producción, así como la importancia de los personajes y la importancia de la representación de estos personajes. Se desarrollará para esto un análisis del montaje teatral y su comparación con el texto, ¿cierto? Con la idea de reconocer aspectos clave, aspectos importantes que las diferencias y que también las asimilan en algunos casos. Bueno, la obra Casa de Muñecas fue escrita por Henry Ibsen durante un tiempo en donde se desarrolló fuertemente, o perdón, donde se desarrollaron fuertemente las revoluciones de 1848, las que fueron liberales, sociales y nacionales. El autor se encuentra entre la separación de Dinamarca y Noruega. Fue un ferviente opositor crítico de estos eventos políticos que estaban sucediendo en ese instante. La obra se estrena en 1879 y desde lo anterior descrito toma como trasfondo el proceso de tránsito entre el estancamiento económico hacia el desarrollo industrial. Nos muestra de esta forma, dentro de la obra, el desarrollo de los personajes, quienes son parte de las dificultades que estos procesos sociales traen, conformando así un contexto muy complejo desde lo social, familiar, ¿cierto? Y en donde están presentes las clases sociales existentes en la época, destacando en este caso la burguesía, la cual el autor despreciaba ya que la consideraba repugnante debido al comportamiento agresivo, hostil que tenían, y lo vio reflejado en sus obras en el núcleo familiar, en donde enfocó su crítica. El autor presenta, en este caso, la vida y la situación de la pequeña mujer burguesa. En el caso de la obra Casa de Muñecas, es donde él presenta, ¿cierto?, esta temática y hace esta crítica a la vida de la pequeña mujer burguesa y a lo que conforma en el fondo su familia y entra aquí el conflicto, entra aquí el conflicto y lo comienza a desarrollar desde esta visión de la mujer. Bueno, la obra nos cuenta la historia de Nora, quien es una fiel y perfecta esposa y madre. Esta cumple un rol de mujer a cabalidad dentro de la sociedad y su hogar, viviendo bajo la constante sombra y protección de su esposo, Torvaldo, y sintiendo que su lugar seguro en el mundo siempre se encuentra en este espacio de su hogar, constantemente protegido. Sin embargo, Nora esconde un secreto que la mantiene bajo un conflicto constantemente frente al ideal de mujer y esposa que la sociedad conoce. Este problema que la queja nace cuando su esposo se encontraba muy enfermo y necesitaba dinero para ayudarlo en su tratamiento. Y para esto no vio otra opción que falsificar una firma para conseguir dinero con un prestamista, situación que la mantuvo trabajando a escondidas y devolviendo el dinero al prestamista en la medida que ella podía. Todo esto a espaldas de su esposo, quien ahora, además de estar recuperado, fue ascendido en su trabajo en el banco. El conflicto principal nace cuando el prestamista comienza a chantajear a Nora para que ésta lo ayude a mantener su trabajo, intentando hacer que ésta manipule a su esposo, con la condición de no contarle nada del negocio entre ellos. El segundo punto de conflicto lo encontramos en la obra al momento en que Torvaldo descubre todo lo que ha sucedido y desde un poder patriarcal siente ofendida su honra, su figura dentro del hogar, así como su masculinidad a nivel social. Desde esto reacciona sin pensar en el sacrificio que realizó su esposa Nora para ayudarlo, y solo la expone a la soledad dentro de su propio hogar, en el cual tendría que estar ella solo existiendo como una pantalla para la sociedad, pero no podrá acercarse a él ni a sus hijos en la realidad. Es aquí cuando Nora abre los ojos y descubre que ha estado existiendo y viviendo en un mundo construido por su padre y luego por su marido, en el cual solo vive para complacer a otros,
siendo manipulada como una muñeca, dándose cuenta que su libertad en realidad no existe. Esta siempre ha sido manejada por las figuras masculinas que la rodean, y ella ciega, siempre sumisa y agradecida de las atenciones que le daban constantemente. Como bien dice el texto, he sido una muñeca grande en esta casa, como fui una muñeca pequeña en casa de mi padre, y a su vez los niños han sido mis muñecos. Ahora bien, refiriéndonos al montaje teatral de la obra, podemos encontrar en él principalmente todo el conflicto que nos muestra el texto, así como la metáfora final, pero solo el conflicto, ya que omite varias partes de la lectura, así como algunos personajes. Refiriéndonos a los componentes verbales y no verbales del montaje, encontramos un mundo de diferencia con la lectura del texto, puesto que el montaje trabaja no solo con la declamación de la obra, sino que juega con diferentes aspectos que nos llevan a adentrarnos en ella de una forma diferente. Encontramos así la iluminación, por ejemplo, que juega un papel importante durante el montaje, ya que acerca a los personajes al espectador, como también nos lleva a los espacios íntimos del hogar, y en otras ocasiones al miedo e incertidumbre de Nora con respecto a sus propios temores. La música durante el montaje va cambiando en la medida que avanza el conflicto. A veces es más suave, a veces es de fiesta, otras veces encontramos el sonido solo de una caja musical que nos representa a una muñeca bailando, así como Nora baila dentro de su caja o dentro de su hogar, su casa de muñecas. Otro elemento que nos presenta la obra son los movimientos del prestamista, a quien podemos ver constantemente rondando el hogar, el lecho nupcial, lo que representa al fantasma del problema de Nora. Es decir, está presente en su mente, constantemente, acechando su tranquilidad. La vestimenta también es importante, la que vemos cambiar principalmente en Nora. Esta, durante toda la obra, en un principio está con vestidos coloridos, tacones, perfectamente arreglada, como prototipo de mujer. Y al final de la obra, cuando ella descubre su realidad, la podemos ver con pantalones y con colores opacos, que en realidad representan perfectamente no solo el proceso emocional que ella está viviendo, sino también la ruptura de este espacio familiar, de este hogar y de esta visión de mujer perfecta que existía en esta sociedad burguesa. Por tanto, podemos encontrar semejanzas como diferencias entre la obra en cuanto al texto y al montaje teatral. Especialmente están relacionadas a la extensión de esta, ya que el montaje nos presenta solo el conflicto y la metáfora, pero no toca el trasfondo de otros personajes más allá de los presentes y de la amiga de Nora que la nombran un par de veces. Y por supuesto el montaje nos permite ahondar en aspectos que van más allá de la lectura, como los anteriormente nombrados relacionados a la música, a la vestimenta, al juego con las luces, con las sombras, al movimiento también de los personajes, a los tonos de voz. En realidad son varios los aspectos que eh, la obra, ¿cierto?, en presencia es muy diferente al texto leído. En el fondo, nos sirve para llevar más allá nuestra imaginación respecto a la lectura. Aunque, como bien dije antes, existe este espacio pequeño que nos falta de algunos personajes. Quizás habría sido demasiado larga el metraje teatral, pero se logra. Encontramos, por tanto, en la obra Casa de Muñecas una realidad presente desde el contexto de producción de esta, que la sitúa en una sociedad patriarcal y burguesa, en donde la figura femenina es disminuida a tal punto de ser casi un objeto manipulable dentro de la esfera social y familiar, en la que no surte más que complacencia para con la figura masculina. Asimismo, se evidencia la importancia del poder económico en la sociedad,
Es este el que lleva a los personajes a cada parte del conflicto, el poder y la mecánica del interés que se ve reflejada en la individualidad de los personajes para con sus propios objetivos. Vemos cómo el dinero domina la vida pública y privada, es decir, el poder adquisitivo corrompe todo y el flujo del deseo burgués se denota presente en cada acto que lleva a otro. Es decir, existe en todo momento la presencia del capitalismo vivo, incluso dentro de la familia. Esta obra está vinculada al realismo, ya que el autor convirtió temas sociales como el rol de la mujer y el poder y el sistema patriarcal en problemas sociales y de debate, demostrando así la decadencia del mundo basado en la opresión y las mentiras, y juega con la moral de los personajes.